Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Cada día bendecimos al Dios Todopoderoso y elevamos nuestra oración y adoración al Señor nuestro Jesucristo. Si usted es asiduo a las noticias y le gusta o le da confianza escuchar el quehacer diario de su ciudad, de su estado y de su país, recibir la palabra de Dios lleva un plus inigualable. No es comparable en ninguna proporción la certeza de las Escrituras a los noticieros que usted recibe o busca cada día. La palabra de Dios tiene relevancia eterna. Hoy vamos a considerar las Escrituras en la epístola a los Hebreos. Le voy a invitar que abra en su hogar la Biblia en la epístola a los Hebreos en el capítulo 11 del verso 23 en adelante. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente que dice así, Hebreos 11, 23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Verso 27, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. A veces nosotros entendemos o quizás poco comprendemos esta expresión, tenía los ojos puestos en el invisible. Fe. A veces encontramos este punto de contacto entre la certeza y el corazón, donde podemos estar seguros que aquello que no se ve está allí. En ese punto donde salimos vencedores contra la incertidumbre, donde el miedo solamente es un móvil para continuar en medio de la incógnita de lo que nos espera, podemos ver aquello que es imposible percibir. Algo que te hace estar seguro que aquello existe. No requiere esfuerzo de convencerte. Simplemente lo ves porque tus ojos se han abierto. No requiere tampoco un sistema o un proceso para verlo. No viene por un discurso teológico. No necesita una forma de lograrlo, pues solamente es un milagro. Un milagro que solo Dios puede concederte cuando Él quiere. La vida en la nueva normalidad nos conduce a ser expuestos a ver lo que no se ve. Y quiero repetirte esta última frase. La vida en la nueva normalidad nos conduce a ser expuestos a ver lo que no se ve. Todos llegamos a un punto en el cual nos cuidamos hasta de nuestra propia sombra. La manipulación generada por el medio colectivo, el mostrar y generar imágenes, información sobre muerte, enfermedad, crisis, inseguridad y privación de libertad, provoca un estado anímico vulnerable y proclive a mostrarse indefenso. La historia bíblica que leímos nos hace recordar cómo es que vivieron los hombres que pusieron su fe y confianza en Dios en tiempos pasados. Ahora, debo recordarte que el ser humano siempre ha tenido situaciones de crisis. Ha habido epidemias, ha habido pestes, amenazas de guerra, violencia, desastres naturales, invasiones de gobiernos o reinos abusivos, etc. Es decir, la situación que estamos viviendo actualmente tú y yo, no somos los únicos que la hemos sufrido.
generaciones anteriores han sufrido, y posiblemente en una escala mayor o en una proporción mucho mayor. La epístola que leíamos, Hebreos, en el capítulo 11, verso 23, nos dice que fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Cuando nosotros leemos esto, y en esta historia, el faraón egipcio dio una orden de que las parteras de los hebreos mataran a todo varón que naciera de las mujeres judías. Por eso esta parte de la escritura nos dice que el niño fue escondido durante 3 meses. Éxodo 1:17 nos dice que las parteras tuvieron temor de Dios y que no obedecieron a Faraón. En su temor a Dios, prefirieron desobedecer la orden del hombre más poderoso en ese momento. En el verso 20 de Éxodo 1 nos dice que Dios, por haber desobedecido la orden de Faraón, Dios les hizo bien a las parteras. Es decir, vio con agrado esa actitud, ese valor, esa valentía de las parteras al no sacrificar a los niños varones de las mujeres hebreas. Es algo muy interesante leerte esto. La desobediencia civil en esta historia fue contada como un acto de fe. Esto no implica que toda desobediencia civil se considere como tal. En la mayoría de las ocasiones, una desobediencia civil es un delito, es una infracción y es un pecado delante de Dios. Pero aquí en este caso Dios tenía un plan, tenía un propósito, había un objetivo por el cual Dios puso en el corazón de las parteras que protegieran la vida de cada varón que nacía de las mujeres judías. Es algo tan importante. En los planes y en la agenda de Dios habrá ocasiones donde Dios determinará el paso a seguir. Los padres de Moisés, viendo que era un niño fuera de lo común, posiblemente si tú hubieses estado en esa generación, si te hubiese tocado vivir en ese tiempo, y quizás ante la amenaza del faraón de castigar a los padres que no obedecieran la ley, no sé qué hubiésemos hecho. Pero los padres de Moisés, los padres de él, viendo que era un niño fuera de lo común, dice la versión popular, Nueva Traducción Viviente, la versión Reina Valera lo traduce como un niño hermoso. ¿Quiénes fueron los padres de Moisés? Amram y Jocabed. Ellos eran los padres de Moisés. Venían de una familia de fe. Moisés viene o nació de una familia de fe. Fe que hizo posible la sobrevivencia de Moisés a pesar de las amenazas del faraón. Hebreos 11:24 nos dice que fue por la fe que Moisés, cuando ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Moisés llegó a ser príncipe de Egipto por estar bajo el cuidado y la tutela de la hija del faraón. Sin embargo, decirlo de esta forma pudiera ser: ¿cómo es posible que estando posiblemente o muy seguro en el trono de un reino poderoso en ese tiempo, Moisés declinó a esa jerarquía por defender a un obrero hebreo de un soldado judío? Y esto ocasionó que Moisés se convirtiera en un prófugo de la justicia egipcia. Verso 26 de Hebreos 11 nos dice: Moisés consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, familia que estás escuchando y viendo, donde tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones nos llevan a tomar acciones que si las aplicamos en fe,
nos conducen irremediablemente a hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú y Dios van juntos, no todos se entenderán, ni todos te van a elogiar porque tú hagas la voluntad de Dios. Jesús mismo, cuando Él decidió, dice la Escritura, enfilarse rumbo a Jerusalén para ser aprendido y posteriormente sacrificado, su más cercano quiso persuadirlo de que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque no entendía el propósito de Dios en la vida de Jesús, de que tenía que ser maltratado, tenía que ser ofendido por los líderes eclesiásticos del tiempo de Jesús. Y Jesús le habla fuerte y le llamó Satanás. En Mateo 16, versos 22 y 23, Jesús le dice: porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que cuando tú decides hacer la voluntad de Dios y te alineas a la voluntad de Dios, no todos entenderán, ni todos estarán elogiando tus decisiones y tus acciones. Al inicio te hablaba, si te gusta escuchar los noticieros, te dan certeza las noticias, te dan información, pero te hacen vivir temeroso, te causan inseguridad. Moisés no fue nombrado el padre de la fe como Abraham, pero fue obediente a Dios. Abraham salió de su tierra, de sus parientes, para ir siguiendo a Dios sin saber a dónde iba. La Escritura no nos da muchos detalles de esa decisión, pero es muy posible que muchos de sus familiares le hayan dicho: ¿cómo es que vas? ¿Siguiendo a qué? ¿Siguiendo a quién? Porque no vemos a nadie. Pero Abraham siguió y salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, como viendo al invisible también. En el verso 27 de Hebreos 11 dice la Escritura: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. El escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que desafió al personaje más poderoso de la historia en ese momento. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en el invisible. Eso es lo que nos dice la carta a los Hebreos. Y resulta paradójico entender esa expresión. ¿Cómo podemos ver a alguien que sea invisible? Es ilógico pensar en esto, y parece hasta un poco loco pensar que se pueda lograr, porque si es invisible, dice la traducción de esta palabra, que no puede ser percibido por la vista natural. La definición de invisible, que no puede ser percibido por la vista natural. Pero de eso se trata la vida de fe del Hijo de Dios. La vida cristiana es una vida de fe. Esa fe que nos lleva a creer lo increíble. Esa fe que nos lleva a confiar sin ver al invisible. Pero sabemos lo que Él ha hablado. Escuchamos su voz. Seguimos su voz. Y es caminar en pos del invisible. Nosotros no podemos distinguir al invisible a menos que conozcamos su palabra. Dice la Escritura que Moisés no buscó la fe, para lo cual él estuvo dispuesto a seguir. Dios se la dio sin vacilar. Cuanto más la tendría que necesitar, Dios estaba allí para fortalecer esa fe. ¿Por qué? Porque la fe no era de Moisés. La fe, dice la Escritura, que es un don dado por Dios. En Romanos 10:17 la Escritura nos dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te impulsa a caminar y seguir en el camino de la fe? ¿Es por lo que sabes que vas a recibir? ¿Es por miedo a la condenación? ¿Has visto lo que quiere Dios? Son preguntas
que solamente aquel que camina en fe le puede dar respuesta a esas interrogantes. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, la escritura dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Fíjate bien, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Cuando José en el Antiguo Testamento recibió sueños de lo que sucedería, quizás 10 o 20 años más adelante, él solo se veía a sí mismo engrandecido por Dios. Él no vio la sequía en el mundo de ese tiempo, pero se vio a sí mismo como un grande por la gracia y el poder de Dios. En el capítulo 37 de Génesis viene la historia de José. ¿Qué es lo que sucedió cuando él le contaba a su padre y a sus hermanos acerca de sus sueños? Él no veía todo lo que implicaba el que él estuviera en esa posición de honor, pero él creyó en lo que Dios le había revelado a través de los sueños, porque él creyó en el invisible y buscó que Dios siempre estuviera presente en su vida. La escritura nos dice y nos narra en la historia de José que él siempre fue fiel a Dios en medio de una nación pagana e idólatra. José le creyó a Dios y él pudo ver al invisible. Abraham se fue sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Abraham también vio al invisible a través de la palabra de Dios que se le reveló. Moisés tuvo una accidentada historia, amenazado de muerte al nacer, como leíamos al inicio. Jesús también fue amenazado de muerte. Recuerden que cuando Jesús nació y que vinieron los sabios de Oriente y preguntaron, inmediatamente Herodes preguntó dónde estaría para matar a Jesús. Al no encontrar a Jesús, mató a más de 3,000 infantes en Belén como una represalia por no haber encontrado a Jesús. Moisés, cuando nace, es perseguido para matarlo. Lo recoge y lo protege la princesa de Egipto. Después es prófugo por homicidio en Egipto. Luego es pastor de ovejas de su suegro. Dios lo llama en medio de una zarza y luego es el libertador del pueblo de Israel. Moisés sacó al pueblo de Dios bajo un régimen de esclavitud y lo llevó por el desierto sin un destino, guiado por la palabra de Dios, guiado por una columna de fuego en la noche y protegido por una columna, por una nube durante el día, porque él caminaba como viendo al invisible, solo por la palabra que Dios le había hablado. Moisés no tenía un documento oficial como tú y yo tenemos. No, estaba basado en una escritura. Él solamente había hablado Dios con él. Era la palabra de Dios. Tú y yo tenemos hoy oficialmente, tenemos certificada por el Espíritu Santo la palabra de Dios revelada. Él no tenía eso que tú y yo tenemos ahora. Y Dios estuvo siempre respaldando la fe de aquellos que caminaron como viendo al invisible. El yo soy habló con Moisés, el eterno, y esa voz del invisible fue suficiente para ser real, genuina y darle realidad al invisible. Tú y yo le decimos al Señor: si tú me das tal o cual cosa, te seguiré. Si tú me arreglas tal problema, o compones a mi esposo o a mi esposa, te seguiré. Aún si me libras de pagar los impuestos o de que me perdonen alguna multa que yo haya causado, te seguiré. No es así como Dios te pide que tú le sigas. Él te pide que le creas, que camines en la dirección que Él va. Aunque no sepas a dónde ir, si tú le crees, le obedecerás. Y es lo único que se necesita para ver al invisible, es creer en la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Si tú quieres ver al invisible, sí, a ese Dios que actúa sin que lo veamos, ese Dios que trabaja mientras nosotros creemos que se ha olvidado,
Ese Dios que siempre llega a tiempo, en su perfecto momento. Ese Dios que sabe que es lo mejor para tu vida y mi vida. Ese Dios que le gusta capacitarnos en situaciones de la vida por las cuales moldea nuestro carácter. Ese mismo Dios que un día recibió nuestra vida y nos otorgó perdón. Ese mismo Dios que un día te prometió que jamás te dejaría, que estaría contigo y que nada ni nadie te arrebataría de sus manos, porque te ama con un amor eterno. Ese mismo Dios es el Dios invisible, que Él quiere que tú lo veas, lo contemples, no con los ojos humanos, sino con los ojos espirituales de la fe. Esa fe sin la cual es imposible que le agrademos a Él. No podemos afirmar que somos hijos de Dios si nos movemos solo tras beneficios personales. No podemos afirmar que estamos en el Señor si solo buscamos un beneficio propio, egoísta, aún de su propio amor, de sus propios dones y regalos. No podemos afirmar que eres hijo de Dios si solo declaras excusas e imposibles para no caminar en fe, como viendo al invisible. No sé si estás listo para ir ahora mismo en la dirección del invisible, del eterno, del poderoso y soberano Dios. Si tú estás listo para caminar y seguir, para ver al invisible, yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos allí donde estás, en tu lugar. Que cierres tus ojos antes de hablarle a Dios. Él está delante de ti ahora mismo, invisible, majestuoso, inmenso. Él está esperando que tu corazón tome la actitud correcta de ver al invisible. A veces no podemos ver a Dios ni escuchar a Dios porque estamos distraídos viendo y escuchando cosas que no nos edifican, que no nos proveen una actitud sana y santa delante de Él. Moisés pudo verlo, seguirlo, obedecerlo y ser parte de su reino. Si tú estás listo para lo mismo, para seguirlo, obedecerlo y ser parte de su reino, empieza a hablarle ahora mismo a este Dios omnipotente. Confiésale si te has distraído. Dile que quieres seguirlo de cerca. Ríndete a su majestuosa autoridad y poder. Y da un paso de fe y camina siguiendo al invisible. Ora al Señor en este momento y dile: Padre eterno, perdóname, Señor, cuando he buscado solamente la bendición que viene al estar contigo, Señor, y me he distraído por la bendición y me he distraído por el bien, por la misericordia que me rodea, pero he dejado de verte a ti, Señor. He dejado de contemplarte a ti, Señor. Ahora vengo a ti, Señor. Vengo humillándome ante tu presencia, Dios. Y quiero que aclares mi corazón y aclares mi mente para que también mi visión se aclare y yo pueda ver al invisible como lo hicieron aquellos hombres de fe que caminaron, Señor, en pos de ti, Señor, y dejaron todo aquello que les estorbaba, que les impedía. Superaron los obstáculos, vencieron adversidades, lucharon en contra, Señor, de todo lo que se oponía y siguieron caminando en pos de ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a esta generación, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, Señor, y que estamos tan ocupados y tan distraídos queriendo hacer nuestra propia voluntad, imponiendo nuestros criterios, poniendo, Señor, trabas a muchos otros que quieren acercarse a ti, pero no quieren vivir como nosotros vivimos y les estamos estorbando, Señor. Amado Espíritu Santo,
Trata conmigo, con mi ceguera espiritual, para que yo pueda, Señor, caminar en pos de ti y poder ver a ese invisible que Abraham, que Moisés, que Noé, Señor, que Pedro y Pablo, Señor, y todos los discípulos pudieron verlo, mi Dios. Aun cuando no estabas físicamente, pudieron caminar en pos de ti, Señor. Te doy gracias, eterno Padre, y te pido que tú bendigas a cada persona que ha recibido este consejo, Señor. Que trates con él, que tu Espíritu Santo siga ministrando su vida y siga tratando en los corazones de aquellos que todavía tienen incredulidad en ellos mismos. Señor, gracias por esta palabra. Te damos a ti gloria y honra, porque eres digno de todo reconocimiento y de todo honor. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, amado Dios. Amén y amén.